8. Bueno, vamos a arrancar. ¿Se recuerdan que la semana anterior, aquí yo creo que se va a desatar un ámbito de preguntas y por favor analicemos bien todo esto? ¿Se recuerdan que la semana anterior estábamos hablando acerca de lo que era la ley de espectáculos públicos? ¿Se recuerdan? Eso fue lo que empezamos a hablar la semana anterior, la ley de espectáculos públicos, la cual, pues, establecimos que ya para el año 2021, pues es una ley que pocas cosas podemos abstraer de ella, ¿verdad? Porque ustedes saben que la evolución de la vida día con día se va dando, ¿verdad? Y eso es una ley a través del decreto presidencial 574 que entró en vigencia en el año 1956. Pues nadie de acá había nacido, ¿verdad? Y los que ya habían nacido, la mayoría pues ya ha fallecido. Entonces, son pocas las personas que, bueno, del 56 para acá son como 70 años más o menos, ¿no? Entonces todavía hay personas, ¿no? Pero en realidad es una ley ya un poco antigua, ¿verdad? Donde contiene algunos términos que hoy por hoy pues ya no se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, podría mencionarles desde ya la parte donde se establece dentro de los espectáculos públicos de esta ley la pelea de animales, ¿verdad? Que en Guatemala se prohíbe a partir del año 2017, que entra una ley de protección y bienestar a la parte de los animales, ¿verdad? Entonces ya se prohíbe todo ese apartado y también las presentaciones de estos animales en circos, etcétera. Pero, como les comento, hay que extraer lo mejor posible de esa ley. También otra de las cosas es que se recuerdan cómo indicamos que se integraba. Sin embargo, también eso se integró para el año 1956. Hoy por hoy tenemos siempre dentro de la ley de espectáculos, se indica que se crea una dirección general de Bellas Artes y de Extensión Cultural. Actualmente, como nosotros ya lo vimos en el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura, únicamente tenemos una Dirección General de Artes, ¿sí? Y dentro de esa Dirección General existen diversos departamentos y también diversas direcciones. Y una de ellas es esta ley, es esa Dirección Técnica de Espectáculos Públicos, actualmente así se denomina, Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. Que básicamente, bueno, yo creo que aquí hay alguna duda ya. Si tienen dudas, pregunten, no se preocupen. Por ahí únicamente se une el compañero Ramos. Bienvenido, buenos días. Y compañera Andrea, bienvenida. Buenos días, Lick. Mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal están? Gusto de saludarles. Fíjense que ya arrancamos. Sí, hoy sí me los puse ustedes porque si no ya no miro. Entonces hoy el tema fíjense que es una integración bien complicada, ¿verdad? Porque hablando de lo que es esta ley de espectáculos públicos, pues tenemos que actualmente ya no existe la Dirección General de Bellas Artes y de Extensión Cultural. Actualmente, y como lo vimos en el reglamento, solo existe la Dirección General de Artes, ¿sí? Y aparte, en esa ley, por eso les decía, eso era para el año 1956. Han pasado casi, 60, 70 años más o menos. Entonces, hoy por hoy, tenemos también que básicamente se integraba dicha dirección de espectáculos públicos por algunos actores, ¿verdad? Llamémoslos así. Actualmente, dicha dirección técnica, ahora se denomina dirección técnica, está integrada por básicamente un departamento de control y registro, ¿sí? Donde todas las empresas que pretendan trasladar archivos espectáculos públicos, pues deben de presentarse a esa parte de control y registro. Y también tenemos el departamento de regulación e inspectoría. Entonces, dentro de dicha dirección técnica, dos departamentos: Departamento de Control y Registro y Departamento de Regulación e Inspectoría. Esto es para que ya
conozcan ustedes cómo pues se va derivando este apartado, ¿verdad? Esto ya está pasando a un segundo plano, ¿verdad? Ya esa parte donde se establecía cómo se integraba, esto ya es cosa del pasado. Sin embargo, creo que hay cosas importantes todavía. Yo acá voy a tratar de transmitirlo. Ahí está. Bueno, eso fue lo que mirábamos la semana anterior, ¿verdad? Y entonces ahora, en lugar de esta Dirección General de Bellas Artes y Extensión, únicamente, como les mencioné, se encuentra la Dirección General de Artes, ¿sí? La que ustedes van a encontrar en el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura. Eso es uno. Y la Dirección de Espectáculos Públicos, ahora ya no se llama Dirección de Espectáculos Públicos, ahora se llama Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. Así se denomina en este punto. Y ya no va a estar integrada por estos actores, sino que ahora está integrada por un departamento de control y registro. Y además, también un departamento de inspectoría. Así está integrada actualmente esta Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. Pero, ¿qué hace esa Dirección Técnica de Espectáculos Públicos? Bueno, esa Dirección Técnica, básicamente, su rol, su quehacer, sus funciones, es llevar a cabo la autorización de los espectáculos públicos que se puedan establecer para el país, la nación de Guatemala, ¿verdad? Entonces, además de ello, pues también tiene esa parte de lo que va a ser el control, el registro y también todo lo referente a lo que ya se mencionó como regulación e inspectoría, ¿verdad? Todo eso lo va a realizar, ¿verdad? Pues lógicamente, algunas cuestiones de esta ley todavía se encuentran vigentes, ¿verdad? Entonces ahorita es para ello que vamos a hablar acerca de esta ley. Entonces, pues esto básicamente solo nos da una visión un poco somera porque pues esto ha cambiado con el transcurrir de los tiempos, ¿verdad? Con el paso de los años. Entonces nos vamos a dirigir al capítulo 2. Bueno, espero que quede claro esta parte de la integración actual de esta famosa Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. Si alguien tiene dudas, pregunte en este punto. No. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean esto, recuérdense, es una ley muy antigua. Entonces, se recuerdan cómo está organizado ¿De qué año ahora. es, Lick? ¿Qué más? ¿De qué año es? Año 1956. Está viejita, ¿no? Sí, ya, fíjense que incluso se ha tratado de que se lleve a cabo una reforma, una derogación y que exista una nueva ley. Sin embargo, pues el Congreso ha hecho caso omiso a este apartado. Entonces, a manera de interpretar esta ley, actualmente tenemos que conocer lo que rige y lo que ya no rige, ¿verdad? Entonces, la ley en sí mantiene su espíritu, mantiene sus bases. Lamentablemente, ustedes saben que con el transcurrir de los años, pues muchas de esas cosas se van a ir poniendo obsoletas, ¿verdad? Porque ya han pasado muchos años. ¿Cuántos años de 1956 para acá? ¿65? Creo que como 65, más o menos. Entonces, son cuestiones, ¿verdad?, que tenemos que ir viendo. Bueno, ahora veamos de las empresas, ¿verdad? Las empresas que se encargarán de llevar a cabo espectáculos públicos, ¿verdad? Bueno, veamos que el capítulo 2 manifiesta lo referente a las empresas. Las empresas se van a dividir en cine, vean, en teatro, en danza música, en televisión, en circos, corridas de toro, peleas de gallo y juegos deportivos. Bueno, acá en este punto, para verificar lo referente a las corridas de toro, a las peleas de gallo, pues ya no solamente se queda
en base a que lo permita esta Dirección Técnica de Espectáculos Públicos, que lo autorice. No, ahora también, a partir del año 2017, en Guatemala entró una ley que se denominó Ley de Bienestar Animal, ¿sí? En esa ley se establece que habrá una institución denominada de bienestar animal, la cual pues se debe de otorgar un permiso, una solicitud para ver si se aprueba este tipo de eventos, de espectáculos públicos con animales. Existen algunas prohibiciones, como por ejemplo las peleas de perro, esas sí están netamente prohibidas, ¿no? Entonces, los circos también ya no podían tener en sus espectáculos públicos a los animales, ¿verdad? Porque no estaban en un cautiverio, pues básicamente, eh, que mantuviera todas las condiciones adecuadas para su subsistencia, ¿verdad? Entonces, acá ahora ya no es solo esto, ahora ustedes si ven que alguien, por ejemplo, les indique, bueno, pero queremos hacer peleas de animales. No, bueno, entonces tenemos que ir a la otra ley de protección y bienestar animal para verificar si se puede o no. Y además solicitar un permiso a esa institución de bienestar animal. Entonces, vean cómo ha cambiado todo este apartado. Yo se las puedo elevar la ley de protección y bienestar animal, ¿verdad? Pero todo consiste en que podamos dar lectura y yo creo que es importante, ¿no? Bueno, artículo 11. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Para permitir el funcionamiento de una empresa de espectáculos, previamente se requiere dictamen aprobatorio de la dirección. Bueno, yo creo que esto sí continúa vigente, ¿verdad? Entonces, una empresa que quiera realizar espectáculos, entonces previamente también va a requerir el dictamen de la Dirección Técnica de Espectáculos, ¿verdad? Porque ellos van a llevar un control también, el control y registro que actualmente yo les mencioné. Y acá vienen algunas cosas muy antiguas, ¿verdad? Pero vamos a leerlas. Artículo 12. Todas las empresas ya autorizadas a la promulgación de la presente ley, eso en el año 1956, deberán obtener nueva autorización de la Dirección de Espectáculos Públicos. Incluso vean, Dirección de Espectáculos Públicos y actualmente es Dirección Técnica de Espectáculos Públicos y que es una dirección dentro de la Dirección General de Artes. Entonces, en un término de 3 meses, dice acá, y sin este requisito no podrán presentar. Eso era en el año 1956. Bueno, ese artículo prácticamente ya no funciona. Artículo 13, veamos. Las empresas están obligadas a fomentar todas las manifestaciones artísticas y culturales por medio de los espectáculos públicos que les sean propios. Bueno, ahí tenemos que se debía o se debe fomentar todas esas manifestaciones artísticas y culturales, vean. Artículo 14. Las empresas enunciadas en el artículo 10, a excepción de las de cine, se regirán por reglamentos especiales. Bueno, habría que ver si cada una tiene un reglamento especial. Esto en los casos no previstos en esta ley, ¿verdad? Si no existiera acá, hay que ver si cada una de esas empresas se va a regir por un reglamento especial. En sí, siempre que lo otorgue este Ministerio de Cultura y Deporte, ¿no? Actualmente, ¿no? Bueno, ahora bien, las empresas productoras de películas, que en Guatemala creo que no son muchas, ¿verdad? Si ustedes conocen alguna, la pueden mencionar, porque la verdad yo no sé cuáles son. Entonces, si ustedes saben de alguna, por favor, pronuncien. ¿Ves Picture Films, creo que es? Hacia micrófono. Puro mula. Kevin, ¿nos podría repetir? Porque yo creo que usted nos estaba diciendo de algunas. ¿Me escucha, Lick? Sí, hoy sí. Ay, sí. Es que mi micrófono ya no sirve. Está uno que se llama Best Picture Films. Es de la productora de la película de Puro Mula. Ah, ya. Espérame, hay otra, ahorita le digo. Casa Comal. Casa Comal, sí, esa sí es cierta. ¿Y continuarán vigentes?
Otra Lick, la de Sí. Me Llega Films, creadores de la película de Aquí me quedo, no sé si la has escuchado. No, no, esa sí no la había escuchado. Los de Compañeros me responden Moraleja. ahí si han visto. Sí, sí, sí. También la película ¿Cómo se llama la casa De productora de Moraleja? Moraleja, ¿no? Moralejas Film. Ya todo. Sí, eso. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, vean, las empresas productoras, gracias Kevin, Javier y Dylan. Bueno, las empresas productoras de películas para cine o televisión, cualquiera que sea su naturaleza, de sus producciones, vean que deberán obtener autorización. Acá dice de la dirección de espectáculos, no, ahora es dirección técnica de espectáculos públicos para iniciar los trabajos de filmación, es decir, se necesita una autorización. Al efecto, vean, presentarán un original y 3 copias del argumento completo y una sinopsis del mismo para que la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos rinda el dictamen y autorización correspondiente. Bueno, por eso les decía, hay cosas que esta ley todavía pues, nos permite utilizar, ¿verdad? Yo creo que esto sí no ha variado, ¿verdad? Esto es importante conocerlo. Artículo 16. Las empresas productoras observarán los preceptos contenidos en los artículos que nosotros ya revisamos. Bueno, en este caso es importante aclarar que también en Guatemala pues no somos como que un país de demasiada producción de películas, ¿no? Ni de cine ni de televisión, pues al final tampoco somos tan extensos en ese ámbito, ¿verdad? Pero sí hay, yo creo que el compañero que estudió acá, tal vez ustedes lo conocen y creo que compartieron cursos, Daniel Cabrera. no, este compañero Luis Garistún. Luis Ramos. Doncito. Sí, sí. Sí, él incluso, Culacho, Alic. Sí, exacto. Entonces, él pues maneja bien este ámbito, ¿verdad? Incluso con él hemos platicado en algún punto, ¿verdad? Que él cerró el pensum aquí ya en esta universidad, creo, porque hizo equivalencias y no sé cómo, pero por ahí estuvo estudiando, ¿verdad? Entonces, un día hablábamos de esta ley, pues que ya es un poco obsoleta, pero hay cosas importantes que se pueden rescatar, ¿no? Entonces, realmente él participó en esa película, ¿verdad? Y creo que él era el productor, si no estoy mal. Sí, él era el productor. Exacto. Entonces ahí, por si queremos llegar más a fondo, posteriormente le podemos hacer ahí las consultas. Bueno, las empresas productoras, fíjense que serán responsables de cualquier daño o perjuicio que sus actividades motiven en monumentos y objetos de valor artístico, histórico o arqueológico. Fíjense cómo es esto, ¿no? Esas empresas van a ser las responsables. Las autoridades locales velarán porque se cuiden y preserven esos valores culturales durante la filmación de las películas. Bueno, esto es en concordancia con el apoyo que pueden tener, ¿verdad? Derivado de la grabación de las películas, ¿verdad? Entonces, incluso recordemos que la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos puede solicitar colaboración a Policía Nacional Civil. En estos casos, pues, porque ahora el peligro y la seguridad ciudadana es un poquito más complicada, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo estos apartados, este tipo de grabaciones, ¿verdad? Entonces se puede solicitar ese apoyo. Artículo número 18. Todas las películas producidas o filmadas en parte dentro del país deberán ser sometidas. Esto es un tema que yo creo que sí está de moda, no pasa, ¿verdad? A la censura y autorización de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos para su proyección o exportación, ¿verdad? Entonces, esto siempre es importante. Creo que lo hablábamos la semana anterior o la que pasó, ¿sí? En base a que, pues, acá en Guatemala, pues, se censuraban algunas cuestiones, ¿verdad? Yo creo que esto siempre será en base al orden público, ¿verdad? A la sensibilidad de la población se deben de llevar a cabo estas cuestiones. Como por ejemplo, en el caso
de una empresa que mencionó Javier, creo Casa Comal, les habían censurado algunas partes respecto a una película, si no estoy mal. Ah, la de VIP, ¿no? Sí, yo creo que esa fue. La Llorona. Eh, yo creo que la que menciona Kevin. No escuché cuál dijo ese güey. Había una que se VIP. llamaba La Casa de Enfrente. Sí, también es. También esa creo que le censuraron algunas partes, pero entonces esta dirección, Rareros de una cárcel. sí, también dirección técnica de espectáculos públicos, pues puede establecer la censura de algunas cuestiones, ¿no? Entonces son cosas que si ustedes se dan cuenta van a decir, pero ¿y de dónde tienen esos permisos para censurar, para autorizar? Sí, Javier. Licky, si procede, va. Y si igual, de igual manera, lo censuran y ellos lo publican de esa manera, tienden a tener una ¿Qué multa o algo así, ¿no? consecuencias? Sí, por supuesto, sí, porque están llevando a cabo una infracción a la legislación. ¿Y qué conlleva una infracción? Una sanción, ¿no? De esa forma Ah, operan pues, casi todas las leyes. Si usted es infractor de la ley, se va a llevar a cabo una sanción. La sanción puede ser en varias vías. En este caso, sería de multa, ¿verdad? Pecuniaria, de dinero. Pero la sanción puede ser en el ámbito penal también. Por ejemplo, alguna persona que cometa un delito, la sanción va a ser prisión, arresto, multa o pena de muerte. Pero en este caso ya no, ¿verdad? Pero en este caso la sanción sería de multa, ¿sí? Entonces vemos que acá la ley en ciertas partes se ha vuelto obsoleta, pero en ciertas partes todavía está acorde a lo que nunca va a pasar de moda, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ya hablamos de las empresas, ahora veamos lo referente a los espectáculos públicos. Muy bien. Los espectáculos públicos podrán ser, vean, de cine, de teatro, danza, música, recital, vean, conferencias, televisión, circos, eventos deportivos. Acá se menciona, vean otra vez, corridas de toro, peleas de gallo, pero esto creo que ya va en el sentido de que... ¿Todavía lo hacen? ¿Qué manda? Todavía hacen peleas de gallos, ¿no? Sí, pero con autorización de lo que ahora, como yo les mencioné, es el caso de la ley de protección y bienestar animal, ¿verdad? Entonces, bajo esa autorización se podrían llevar a cabo, pero sí queda eminentemente prohibido a partir de esa ley que, por ejemplo, las peleas de perros están eminentemente prohibidas en todo el territorio, ¿sí? Entonces, para tener una mejor visión, ¿verdad? Y ver qué sí opera y qué no, por eso les digo, sería bueno que diéramos lectura a la ley de protección de bienestar animal, ¿verdad? Para saber qué sí se puede y qué no se puede. Porque si no, se hacen acreedores a una infracción. Y esa infracción lleva a cabo una sanción, ¿verdad? Entonces, acá en esta ley pues se menciona, ¿verdad? Peleas de gallos y todas aquellas exhibiciones públicas en las que su presentación sea remunerada, es decir, sea pagada o gratuita por medio de invitación, ¿verdad? La invitación pues lógicamente no va a ser como una invitación de 15 años que se la llevan a su casa, ¿verdad? Por medio de la publicidad, ¿verdad? Ustedes mejor que yo saben de esa parte, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que se denomina como espectáculos públicos, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Si hubiera otra, ustedes la pueden mencionar acá y la podemos analizar a ver si está acorde a lo que hoy por hoy, pues, esta ley es del año 1956, ¿verdad? Podríamos tener otro enfoque, ¿verdad? ¿Alguien sabe acerca de otro espectáculo público que no se haya mencionado acá? Teatro. El teatro lo menciona, Javier. Sí lo mencioné. Perdón. No, eso es parte de las costumbres.
como las posadas y todo eso. Sí, eso es parte de las costumbres religiosas que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, eso sí no son espectáculos públicos. Yo no lo catalogaría dentro de espectáculos públicos. Los conciertos, tal vez. Sí, los conciertos, es cierto. Entonces, acá, eventos deportivos, sí, no lo menciona. Es cierto, compañera Orant, los conciertos. Eso sí es cierto, los conciertos. En todavía, ¿verdad? Porque conciertos, ¿qué? De música, en todos los ámbitos, ¿verdad? De todos los Y ámbitos. por lo menos eso Sí, micrófono. Sí, lo compramos. muchas gracias. Eso falta aquí en la ley de espectáculos, ¿verdad? Eso falta acá en la ley de espectáculos. Pero si ustedes se dan cuenta, casi que trató de abarcar todo. Desde la parte del cine, el teatro, la danza, música, el recital, las conferencias, la televisión, circos, eventos deportivos, corridas de toro, peleas de gallo, etc. Pero sí, es cierto, faltaba lo referente a los conciertos, ¿verdad? Eso sí es. Y fíjense que los conciertos también necesitan de esa autorización, ¿verdad? Y es por eso que en algún punto Alan mencionaba que hubo una banda de rock que no permitieron que se presentara en Guatemala. Ni siquiera los dejaron entrar, creo. Sí, entonces, pero fue por esa dirección técnica de espectáculos públicos. Entonces, Por la Dicho gente. Kelly, ese Madruk. Ramstein. Bueno, vamos a ver aquí por qué cuestiones no las dejaron ingresar, ¿verdad? Veamos qué es lo que evalúa esa dirección técnica de espectáculos públicos. Y muchas gracias a todos por la participación. Si a mí algo se me escapa, ya ven que en un 9º semestre es un poco más fácil, el 10º ya, ¿verdad? Ustedes, es más fácil la docencia porque ustedes ya me colaboran a mí acá. Entonces, es un poco más fácil. Y así tiene que ser, ¿verdad? Porque ustedes, incluso acá, charlas deberíamos de tener, ¿verdad? Ya no solo el docente, ¿verdad? Excelente su participación, muchas gracias. Artículo 20. Los jaripeos también, ¿no? ¿Qué manda? Los jaripeos también cuentan. Sí, es parte del espectáculo público. Pero eso es más en el interior, Malik. Eso se da más en los departamentos. Sí, acá en la capital es muy difícil. Sí, yo soy de Oriente, entonces por eso lo... De Oriente, ahí está el compañero. Bueno, artículo 20. Según su importancia cultural y su idoneidad para ser exhibidos ante el público, fíjense que los espectáculos se dividen en algunos apartados, como por ejemplo, pueden ser culturales, ¿sí? Espectáculos públicos culturales, recreativos o inadecuados. Fíjense cómo en el año 1956 o inadecuados, vean. Y aptos para menores, aptos para adolescentes, solo para adultos y aptos solo para determinado sexo. Bueno, acá, culturales, pues todos los que va a formar parte, lo referente a las artes, la cultura y el patrimonio. Recreativos, lo que hablábamos, del cine, en este caso, los conciertos, ¿no? Circos, etcétera, o inadecuados. Fíjense que no es para ir tan lejos, pero esto operó todavía hace como unos 5 años, si no estoy mal. Aptos para menores, con esa distinción, ¿verdad? Para menores, algunos espectáculos públicos, para adolescentes, y solo para adultos, y aptos para determinado sexo. Bueno, hace unos años, en la zona 1 todavía pasaban en algunos cines espectáculos públicos solo para adultos, ¿verdad? Y sí, es cierto, sí. Sí, es que hace poco tiempo fue eso. Yo creo que ustedes son muy jóvenes, tal vez para recordar, pero yo recuerdo que no fue hace mucho, si mucho, 5 años. No, fíjese que cuando yo recién vine acá, yo vi que estaban ahí en zona 1, por la 18 calle creo que es, y sí, y estaban las carteleras así, sin ningún... Esos eran los Capitol League. En los Capitol y también en un cine que está en la 4ª avenida y creo que es 5ª calle de la zona 1.
Sí, así en plena calle principal estaba. Sí, sí, Estaba en entonces la cartelera sin ninguna censura. Me recuerdo. operaban de esa manera. Entonces, vean cómo esta ley seguía manifestando y lógicamente solo mayores de 18 años podían entrar, por eso solo para adultos, ¿no? Pero actualmente funcionaba. Yo creo que de unos 7 años para acá, eso ha mermado, eso ya no existe en la zona 1. Ir a Entonces, comprobarlo, Lick. la verdad yo ya no he visto y tampoco podría decirles ahorita sí o no, pero creo que ya no ustedes, creo que ya no opera eso. Entonces, vean cómo esta ley pues transcurría todavía en ese punto. Creo que actualmente pues han sido cancelados ese tipo de espectáculos, ¿verdad? En pleno centro histórico, podríamos decirlo. Ha sido cancelado, derivado pues de que no realmente era un espectáculo público inadecuado, ¿verdad? Porque no traía nada de beneficio en pro de la sociedad, realmente. ¿No había internet en ese momento, tal vez? Sí, ¿O no estaba tan avanzado como no ahora? es cierto, eso tiene mucho que ver. Las redes sociales, el internet no estaba tan avanzado como. Era uno desde su teléfono, ¿va? Si no, pregúntale Sí, a Kevin. entonces, no, pero vamos a que lo que operaba para ese momento, fíjense que esta ley todavía entraba en ese punto, ¿verdad? Hace poco tiempo. Entonces, realmente, ustedes se pueden dar cuenta cómo. Lo bueno es de que ustedes se dieron cuenta de cómo operaban todavía este tipo de empresas, ¿verdad? Referentes a espectáculos públicos, yo diría que inadecuados para este siglo XXI, ¿verdad? Y además que fomentan delincuencia, fomentan varias cosas, ¿verdad? Ese tipo de espectáculos, ¿verdad? Porque no fomentan nada bueno para la sociedad, realmente. Bueno, continuemos. Artículo 21. Se consideran espectáculos culturales los siguientes. Vean cuáles se consideran como culturales. Las compañías de ópera, drama, alta comedia y comedia. Las orquestas y conjuntos orquestales y corales. Los concertistas de obras musicales. Los conferencistas, recitadores o declamadores. Las películas cinematográficas sobre temas científicos, culturales y artísticos de alta calidad artística o técnica. Bueno, alguna cinematografía en ámbito científico, tal vez solo lo que era, lo que ha sido el canal de gobierno, ¿verdad? Cultural, yo creo que por ahí, ¿no? La Universidad de San Carlos, que ha tenido su canal para transmitir temas científicos y culturales, ¿verdad? ¿Y eso por qué medio lo transmiten, Lick? Porque yo sí he escuchado que sí tienen sus medios y todo, pero Canal no escucho 33 que creo como que que era le el den de la mucha USAC. publicidad. ¿No? Sí, yo creo que es Canal 33 en el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala y sí transmiten películas en cuanto a temas culturales, científicos y artísticos, ¿verdad? Creo que sí. Y el canal de gobierno. Hay una película Lick, que la grabaron en la U, se llama Paul, una aventura en la USAC. Pues si la ¿Ah, pueden sí? ver, está muy buena, sí. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Entonces, eso es lo que se considera espectáculos culturales, ¿verdad? Bueno, ahora continuemos. Bueno, continuaba con compañías de opereta, zarzuela y las exhibiciones de carácter científico. Y acá este párrafo que continúa está está derogado, perdón, es decir, ya no opera. Bueno, artículo 22. Ahora veamos los espectáculos recreativos, que creo que la población por el mismo desconocimiento, ¿verdad? En base a lo que es el tema cultural, pues prefiere estos espectáculos, ¿verdad? Al final yo creo que es así. Son pocos los que van a decir, ah, bueno, quiero conocer cultura de mi país. Es muy poco, ¿verdad? Entonces, por lo regular, preferimos el ámbito recreativo. Yo creo que todos preferimos ese ámbito. Veamos qué compete a ese ámbito. Las compañías o conjunto de variedades. Las películas sobre temas no científicos o artísticos.
los circos de acróbatas y variedades, las corridas taurinas de toro, los espectáculos deportivos profesionales, si entran como espectáculos públicos, vean ustedes, y los espectáculos de ferias públicas. Entonces, los espectáculos deportivos profesionales y las ferias, eso entra como parte de recreación. Ahí tenemos la gran diferencia entre los espectáculos culturales y los espectáculos recreativos. Ahora bien, para calificar esos espectáculos de acuerdo con el inciso B del artículo 20, si son culturales o bien son recreativos, fíjense que los calificadores y la dirección de espectáculos, actualmente creo que inspectores serían, ¿verdad? Y la dirección técnica de espectáculos públicos deben de tomar en cuenta su idoneidad y el grado de aceptabilidad que tengan. Además, dice, todas las películas ya exhibidas anteriormente en la República y que sean importadas de nuevo quedarán exentas de una nueva calificación o censura. Bueno, son aspectos que realmente van a ir calificando, ¿verdad?, las autoridades. Muy bien. Yo pensé que nos iba a dar tiempo de terminar esta ley ustedes, pero tienen algunas cosas yo creo que importantes para este punto y que ustedes las pueden utilizar más adelante, ¿verdad? Pero siempre y cuando con el cuidado, como les comenté, de que hay cuestiones que ya han sido derogadas, ¿verdad? Hay cuestiones de que el paso del tiempo les ha cobrado el perder vigencia. Bueno, artículo 25. La dirección de espectáculos, que ahora es dirección técnica de espectáculos, fíjense que deberá determinar la categoría, la autorización para su presentación al público. Y miren pues acá, en el anuncio, programa o propaganda, deberá advertirse con toda claridad la clase de espectáculos de que se trata, ¿sí? En el anuncio, en el programa o en la propaganda se debe de advertir. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este artículo 25, fíjense que el representante legal de toda sala de espectáculos públicos o exhibiciones deberá dar aviso a la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos con no menos de 48 horas de anticipación de cualquier función o exhibición que se pretenda ofrecer en su sala y que no sea de las ordinariamente programadas o autorizadas. Bueno, se debe de enviar un aviso, ¿no? Si no es de las regularmente establecidas. En caso de no dar este aviso o de permitir la presentación de un espectáculo no autorizado, el representante legal de la sala vean que va a ser sancionado. Es lo que me preguntaba Xavi. Si en todo caso, si yo no cumplo con las disposiciones de esta ley y lo que establezca dicha Dirección Técnica de Espectáculos Públicos, pues voy a ser sancionado. En casos especiales, ustedes saben que toda regla tiene una excepción. La Dirección Técnica de Espectáculos Públicos podrá eximir al representante legal de las salas del requisito del aviso previo o reducir el término del aviso, ¿verdad? Puede eximirlo, ¿verdad? Usted puede presentar siempre cuestiones que vayan en la misma vía de espectáculo cultural o espectáculo recreativo. No puede hacer que esté exento de avisar, ¿verdad? Aquí son cuestiones de mera forma, se le denominan, ¿verdad? Cuestiones ya en base a lo que serán las presentaciones de esos espectáculos públicos. Artículo 26. Las funciones principiarán exactamente a la hora señalada en el programa respectivo, en el anuncio, ¿verdad? Que se ha establecido, a esa hora deben de iniciar. Y solo por causa justificada, a juicio del inspector de espectáculos, ¿verdad?, podrá retrasarse el principio de las mismas o prolongarse la duración normal de los intermedios. En todos los casos se avisará oportunamente y claramente al público. Bueno,
yo creo que esto lo podemos ver y yo creo que como ustedes tuvimos la oportunidad de ir a lo que fue un teatro, ¿no? ¿Ustedes se recuerdan? Entonces, las funciones deben de iniciar en la hora señalada. Por ejemplo, en esa ocasión no inició a la hora señalada, pero creo que era por cuestiones de muy baja taquilla, pero lo anunciaron efectivamente, ¿verdad? Nos lo anunciaron. No recuerdo qué fue lo que fuimos a ver, creo que el diario de Ana Frank, si no estoy mal. Ajá. Sí. Sí, entonces, si ustedes se dieron cuenta, se avisó oportunamente y al público, ¿verdad? ¿Por qué se detenía un poco la presentación, ¿verdad? De ese espectáculo público. Muy bien. Lástima que ahora no podemos ejecutar ningún tipo de actividad por cuestiones sanitarias, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos la visión, ¿verdad? ¿Y dónde se encontraba todo eso que se hablaba ahí? ¿Dónde se encontraban todas esas reglas? En esta ley de espectáculos públicos. Bueno, artículo 27. Las funciones se sujetarán estrictamente al programa anunciado, salvo causa justificada a juicio del inspector de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. 28. Cualquier alteración del programa se anunciará inmediatamente una vez aprobada por la autoridad que conozca de ella. Bueno, eso fue lo que pasó en ese momento, que no inició en el horario que nos tenían establecido. Artículo 29. La propaganda de los espectáculos deberá ser discreta, cuidándose de no defraudar al público, con exageraciones publicitarias, ni de usar lenguaje impropio o representaciones gráficas inadecuadas. Creo que esto opera actualmente, ¿verdad? Esto sí está vigente. Entonces, debe de cuidarse esas exageraciones publicitarias, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los mejores ejemplos que se puede manifestar siempre es, por ejemplo, en el ámbito de los restaurantes, ¿verdad? Presentan, por ejemplo, una hamburguesa gigante y al momento de comprarla es pequeña. Entonces, esto es igual acá en los espectáculos, ¿verdad? Tampoco exageraciones que posteriormente defrauden al público al momento de ver ese espectáculo, ¿verdad? Yo creo que y ha pasado, por eso es de que la misma legislación ya lo establece, ¿verdad? Porque la legislación va surgiendo de los hechos sociales, ¿verdad? De los acontecimientos sociales. Entonces, a partir de ahí va surgiendo. Entonces, no del todo está derogada esta ley, ¿verdad? Es decir, tiene cuestiones que se enfocan en el ámbito que hoy por hoy tenemos, ¿no? Entonces, vean que esa propaganda de los espectáculos debe de ser muy acorde a lo que se va a presentar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de que no sea lo que se espera en un espectáculo público. Preguntó algo, Lick. Sí, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia que lo que se anuncia o la propaganda que se hace no sea de igual manera conforme al espectáculo público? Es decir, que nos defrauden como público. Lo que usted mencionaba con los restaurantes. Sí, esa es una, ¿no? Sí, la publicidad sí es bien engañosa a veces. Espectáculo. Bueno, a mí con el servicio de un carro una vez, Lick, pues ella decía, bueno, la mayoría de aceiteras dice cambio de aceite gratis, ¿verdad? Pero solo, o sea, se refiere solo al cambio de aceite, o sea, los filtros y todo eso, pues ya, y el aceite cuenta ya por Sí, parte se de uno. refiere al servicio que hace Ajá. la Pero persona. ese día, sí, hasta cuando me emitieron la factura, de una vez decía, cambio de aceite, mano de obra, especificada, mano de obra, 75 quetzales. Entonces, dentro de la factura ya me habían cargado, o sea, las personas que no revisan y solo se meten la factura a la bolsa y ya, pues no se dan cuenta que se lo han cargado. Pero yo sí, y es más, yo les dije que si el servicio ahí decía en la manta que tenían que era gratis, ¿verdad? El cambio de aceite.
La cosa es de que se armó un problema y me terminaron devolviendo los 75 quetzales. Pero sí, o sea, vamos a que varias personas le pueden ver la cara literal porque no revisan su factura ni nada y ahí como se dejan llevar por la publicidad. Sí, es que la publicidad es otro ámbito, ¿verdad? Donde puede uno salir Ujú, engañado. Sí, estos son ejemplos comparativos, podríamos decirlo, ¿no? ujú. En cuanto a lo que pueden ser los espectáculos públicos. Bueno, artículo 30. Vean, durante la función, las empresas están obligadas a devolver el importe de la entrada a los espectadores que así lo requieran durante la función, por cualquier cambio imprevisto del programa. Entonces, por ejemplo, si está estipulado un horario y no se lleva a cabo, las empresas están obligadas a devolvernos el importe si nosotros no tenemos ese tiempo. Siempre que dicho cambio se produzca en la primera parte del espectáculo y no fuera anunciado con la debida anticipación, ¿verdad? Que en ese momento me indiquen, bueno, se correrá 2 horas. Entonces yo tengo el derecho a que me devuelvan el importe de lo pagado. Ahora, pasada la segunda parte del programa, no podrá hacerse reclamación alguna porque se supone que ya estuvo en la primera parte, salvo que por tratarse, salvo que por tratarse de un espectáculo con elementos humanos, la empresa hubiera incurrido en engaño al anunciar un artista o elemento de importancia que no participe en la exhibición, ¿verdad? Es decir, que nos indiquen que va a estar determinado artista y sea una mentira. Lo mismo deberá hacerse cuando por decisión de la empresa se suspende el espectáculo, salvo en caso de fuerza mayor, ¿verdad? Que exista, por ejemplo, yo creo que ha pasado mucho en este momento, eh, que, por ejemplo, en los cines, uno programa el día que quiere ir y desde internet ahora la fecha y el horario, todo, ¿verdad? Entonces acá, vean eso, acá se ha dado casos de fuerza mayor porque no es por circunstancia de ellos. Empezaba un toque de queda, entonces, pues básicamente tenías que reprogramar dichas sesiones o bien devolver el importe, ¿no? Eh, cuando no haya pasado más de una cuarta parte del espectáculo, dice aquí la suspensión haya pasado, bueno, pero en estos casos no había pasado, entonces por lo regular o manifiestan otro horario o bien devuelven el importe. En todo caso, si el espectador lo acepta, los boletos revalidarán para otra función. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? Que ha pasado ahorita con estos cambios repentinos que nos ha tocado, ¿verdad? Ah, sí, a mí me pasó una vez, Lick. Sí, es que ahorita ha estado pasando esto, más que todo en los cines, ¿no? Sí. No, yo iba a ver a un artista que venía de Venezuela. Y el Ajá. artista hizo la promoción que iba a estar. Y yo compré los boletos casi un mes antes, ¿verdad? Cuando me di cuenta, una semana antes, que no podía viajar, que no le habían dado la visa, ya que había comprado el boleto. Tuve que ir a reclamar mi taquilla, ¿verdad? ¿Y se lo devolvieron? Sí, pero tuve que hacer un gran relajo. Sí, pues sí, es que recordemos que una cosa establece la ley y las empresas pues ya van en otra vía, ¿verdad? A veces no quieren devolver ese importe. Ese artista sin visa. ¿Qué manda? No, que de por sí todos los artistas ya tienen visa, ¿no? Pero que a último momento le salga un problema así, no se puede llamar artista, Lick. Kevin saber a quién iba a ver. No, porque recordá que Venezuela no está como los demás países, ¿no? No, hombre, ¿quién era este? A capela. Pedro Acapella. Sí. Sí. Sí, pues bueno, muchas gracias ahí por los ejemplos. Bueno, vamos con el artículo 31, que fíjense ustedes de que yo pensé que iba a ser un poco más rápido esto. Bueno, solo les voy a rogar unos minutos porque fíjense que dejé mi cargador en otro lugar y la computadora tiene menos del 11%. Entonces, denme un minuto, unos minutitos, ahorita continuamos.
Muy bien, bueno, he regresado, muchas gracias ahí por el tiempo. Antes de que se me olvide ustedes, vamos a ver, 11 personas. Bueno, antes de que se me olvide, ya les colgué la otra parte de la tarea para este segundo parcial, ¿verdad? Así como las notas, por ahí se las establecí el día de ayer, y también la tarea referente a lo que va a ser la zona, ¿verdad? Y continuamos con este tipo de parte en cuanto a lo que ha sido la paz en Guatemala, cómo hemos llegado a esa parte de cultura. ¿Por qué hablamos de los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz marcaron un cambio en la cultura del país, ¿verdad? Y entonces yo creo que es bien importante el conocerlos, ¿verdad? Y ahorita, para este segundo parcial, del 7 al 12, ahí se encuentra, por favor, los que no han realizado los acuerdos de paz, realícenlos, porque si no, la zona la están perdiendo. Entonces hago un llamado para que todos lo realicen. Bueno, y dentro de lo que hemos visto para este segundo parcial, ¿verdad? Todavía nos queda una sesión más, creo yo, vamos a ver. Sí, tenemos una sesión más. Hemos visto, por ejemplo, lo que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿no? Es decir, todo ese reglamento se va a evaluar, los acuerdos de paz del 7 al 12, y ahorita estamos viendo esta ley de espectáculos públicos, ¿verdad? Y por ahí creo que nos va a dar tiempo de un reglamento más. Yo creo que eso va a ser lo que veamos para este segundo parcial. Entonces, por favor, a dar lectura, ¿verdad? Y a tener en cuenta los aspectos que en este caso yo les he establecido que ya están derogados, ¿verdad? Bueno, continuamos. Sí. Muy bien. Fíjense que los inspectores cuidarán de que en los espectáculos, pues por supuesto públicos, haya suficiente número de acomodadores. Aquí tenemos una aclaración, no menos de 2 salones en la capital, dice, empleados y taquilleros, y se debe de evitar la reventa de boletos, pero esto creo que es un tema muy difícil poder evitar eso de la reventa de boletos, ¿verdad? Siempre se da, y en algunos casos hasta son boletos falsos, ¿no? Cuando así lo soliciten, serán auxiliados por agentes de la Policía Nacional. Vean que todavía dice esta ley Policía Nacional y actualmente es Policía Nacional Civil o departamental. Bueno, ¿dónde se ve más esto? ¿Dónde creen ustedes? Los partidos de fútbol. En los conciertos. En los conciertos, ajá. En los conciertos, efectivamente en los conciertos, ¿verdad? En los partidos. En los partidos, sí, en los espectáculos o eventos deportivos, ¿verdad? Profesionales. La reventa de boletos es muy común. Incluso yo creo que también en los conciertos también hay reventa de boletos, ¿verdad? Eso siempre se da también. El número de acomodadores se ve más en los conciertos, ¿verdad? Casi que, y después estos acomodadores se convierten en vendedores, ¿verdad? Es como que esa doble función, ¿verdad? Como que ganan por ello también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve más. Y pues vean que acá puede esta dirección técnica de espectáculos públicos a través de sus inspectores puede solicitar el apoyo a Policía Nacional Civil, ¿verdad? Artículo 32. En lo concerniente a espectáculos especiales para niños, la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos se asesorará por la Dirección de Educación y Estética y bueno, yo creo que esto está derogado, esa misma dirección debe de llevar a cabo esa regulación, ¿verdad? Artículo 33. Las empresas fijarán de acuerdo con la dirección los precios de admisión, ahí se van a establecer según la calidad de exhibiciones, la comodidad y seguridad de salas donde se efectúan. Bueno, acá dice salas, ¿verdad? Pero puede ser establecimientos, ¿verdad? Actualmente acá en Guatemala la mayoría de conciertos se da en estadios,
¿verdad? Y algunos lugares destinados para el efecto. Entonces vean que esa dirección técnica también se encargará de fijar ese acuerdo en cuanto a los precios de admisión. Lick, para no ir tan lejos con lo de la reventa, yo cuando vi que sacaron esto, lo del billete de 20 quetzales por los 200 ¿qué? Años. Sí, Había 200 gente que estaba años. haciendo cola ahí y ya los estaba revendiendo. Sí, Con la moneda, ¿verdad? se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Y yo creo que también por ahí algunos aprovechan para algún cierto tipo de estafa, ¿verdad? Porque le venden a uno boletos y todo ello, y cuando uno ya ingresa, ya no están, ¿verdad? Y son falsos. ¿Qué puede hacer uno? Llorar. Bueno, artículo 34, vean. La autorización para espectáculos culturales no tendrá restricción en cuanto al número de presentaciones en el territorio nacional. No existe. Los espectáculos recreativos, cuando su propaganda sea a base de números vivos, en los exclusivamente para adultos, quedarán sujetos a su presentación al dictamen de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos. Yo creo que en esta vía, pues por lo regular, la mayoría de espectáculos en algunas ocasiones, la admisión es más que todo para adultos, ¿verdad? Eh, por diversas situaciones, ¿verdad? Entonces siempre deben de tener ese dictamen favorable de la dirección, ¿verdad? Artículo 35, vean. Los espectáculos que se produzcan en el país y que utilicen por lo menos el 75% de artistas y elementos técnicos nacionales podrán ser exonerados de los impuestos establecidos y gozar en casos determinados, perdón, previo dictamen de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos de subvenciones oficiales, aun cuando no se trate de exhibiciones exclusivas de la categoría culturales. Bueno, entonces acá hay algo bastante favorable que puede ser que se exonere de los impuestos que se deben de pagar en el estado de Guatemala, ¿verdad? Porque todo acto llevado a cabo en Guatemala, pues debe de pagar una tributación, ¿verdad? Igual ustedes como profesionales posteriormente deben de pagar algún cierto de tributo por X o Y trabajo que desempeñen de manera individual, ¿no? Entonces por ahí podemos encontrar estos apartados. Pero continuando, vean que para la contratación de conjuntos, compañías o artistas extranjeros, previamente se deberá obtener autorización de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos y al efecto se presentará junto con la solicitud la propaganda, la programación y créditos necesarios para dictaminar la calidad de los espectáculos. Todo lo deben de presentar para que esta Dirección Técnica de Espectáculos Públicos emita un dictamen favorable. Artículo 37. Los espectáculos cinematográficos se dividirán en, bueno, funciones simples. Consiste en la proyección exclusiva de una o varias películas, noticieros, documentales, caricaturas animadas, avances y anuncios de publicidad filmada. Ahí está, esos son los espectáculos cinematográficos. Y funciones mixtas, formada por una o varias películas y número de variedades, en los cuales se dará preferencia si las circunstancias de elenco, programa y contrato lo permitan a elementos nacionales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo se pueden dividir estos espectáculos cinematográficos, ¿verdad? En las funciones simples y en las mixtas. El claro ejemplo de cómo se lleva a cabo. Y acá es donde entendemos por qué algún programa establecido en todas las salas de cine, etcétera, por qué se llevan a cabo esos lineamientos, ¿verdad? Y que casi en todos vemos siempre la misma parte
de llevar a cabo esos lineamientos en cuanto a lo que van a hacer. Veamos ahorita, artículo 38, las funciones simples, en las que se proyecte una sola película de regular metraje, se dividirá en 3 partes, que eso es lo que vamos al cine, ¿verdad? Número 1, o inciso A, avances de películas de próximo estreno y anuncios móviles filmados. Eso es lo primero que aparece en las pantallas. Número 2, o inciso B, un corto o documental, un dibujo animado y un noticiero. Y C, la película a exhibir. El orden anterior no podrá ser modificado y deberá anunciarse claramente en los programas y carteleras con especificación de la hora correspondiente al inicio de cada división. Bueno, es así como se da en los cines, ¿verdad? Yo, por ejemplo, así lo he visto. ¿En algún otro lugar? ¿Quién me comenta? Como dijo Link, no lo escuché bien. En los casos de los cines, es ese básicamente el orden que se lleva a cabo, ¿verdad? Avances de la película del próximo estreno y anuncios móviles. Un corto o documental, un dibujo animado y un noticiero en algunas ocasiones. Y la película a exhibir. Ese es el orden, por lo regular. Sí, lleva un proceso, ¿ah? Sí, está establecido en la ley. Ustedes se dan cuenta ahora por qué es ese orden. Sí, se mira más en las películas. Bueno, yo lo he visto más en En las los películas. cines, más que todo, ¿verdad? Ajá. Efe- Sí, en el cine. Efectivamente, sí, es de esa manera. Con los carros también, Lick, cuando va a salir un año nuevo, siempre igual hacen el anuncio de las mejoras que va a tener el carro, el año, lo nuevo que le sacaron y todo eso. Con los carros también suele hacer Pero mucho eso eso. donde, Javier. Acá en Guatemala, Toyota lo hace mucho. Ah, bueno, pero no presentado en una sala de cine, por ejemplo. Pues a veces son anuncios publicitarios ahí en la sala de cine. Ah, bueno, sí, también puede ser. Sí, exacto. Entonces entra en el inciso A, ¿verdad? Muy bien. Bueno, artículo 39. Vean, las películas y cortos cinematográficos que se exhiban en las salas públicas deberán estar en buenas condiciones de proyección, con grabación clara de las voces y la música. En caso contrario, el inspector de espectáculos lo hará saber a la dirección de espectáculos, la cual, después de las investigaciones necesarias, prohibirá su exhibición o multará en su caso, vean, a la empresa infractora. Es decir, si nosotros vamos a un espectáculo cinematográfico, pues lo lógico es de que en dicha sala existan buenas condiciones de proyección y de audio, ¿verdad? Si no, no tendría sentido el pago, ¿verdad? Entonces ahí también ahí estamos pagando, ahí somos usuarios de un servicio, ¿verdad? Bueno, ustedes, ya voy a terminar, lo que pasa es que esto sí se alarga un poquito. Artículo 40. Los noticieros, cortos y avances deben considerarse como parte integrante de la función en lo que se refiere a la censura, autorización, prohibición y multas a los espectáculos públicos. También deben de tener censura, autorización y prohibiciones. 41. La publicidad comercial de cada noticiero se computará en un 15% como máximo, en relación con las noticias, sean estas de índole informativa, cómica y cualquier otra. Yo acá les quiero preguntar a los compañeros que trabajan en los medios, ¿será de esa manera o es un poco más de porcentaje? Vamos a preguntarle a Kelly Orantes. Relic. En este caso, Kelly, usted que trabaja para los medios, la publicidad comercial de cada noticiero, acá se establece en ley, se computará en un 15% como máximo. ¿Es de esa manera o es menos o es más? Tal vez sea más, Lick. Tal Tal vez vez sea sea. más. Sí, lo más seguro sí creo que 15% sí es
Es muy poco. Sí, bueno, muy bien. Vean, esa es la realidad. Muchas gracias, Kelly. Sí, acá se debe de llevar a cabo 15%, pero sí, yo creo que es más, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Y por qué puede ser más o por qué puede ser menos? Bueno, recordemos que en todo caso, pues las empresas también son privadas, ¿no? Entonces, atienden también a los patrocinadores, ¿no? Entonces, son cuestiones que podrían justificar. Ujú. Ah, ¿Y así como ustedes, Kelly, llevan algún control de eso o solo tienen algún porcentaje o por pura gana de decir que es poco o menos pueden dar un dato Sí, o algo así? ¿cómo así? No entiendo tu pregunta. Como lo que preguntaba Elisa, si tiene un porcentaje exacto, si ustedes lo tienen o no, para decir que es Pues menos supongo que sí tiene la administración un porcentaje exacto, que me imagino que ya lo Mm, manejan directamente con los patrocinadores, ¿verdad? Sí, pues. interesante. Sí, habría que indagar bien esa parte, ¿verdad? Bueno, artículo 42. En ningún caso se permitirá en un noticiero, documental o caricatura animada la inclusión de más de 4 anuncios, los que deberán sumar como máximo 20 segundos cada uno. Yo creo que esto es por cuestión del tiempo en que se dicta esta ley, ¿verdad? Pero actualmente los avances en cuanto a todo, ¿verdad? Incluso a la televisión, los avances de la evolución de la sociedad, pues esto sí ya yo lo veo un poco derogado, ¿verdad? ¿Tienen algún, en este caso, Kelly, le pregunto, ¿tienen algún máximo de anuncios en un programa o en un noticiero? Fíjese, Lee, que es buena pregunta. Yo nunca me he puesto a contar los anuncios, pero si le soy sincera, los anuncios, los cortes comerciales a veces son de 4 minutos, máximo 6. Sí, Entonces me pues. imagino que sí van tal vez más de 5 anuncios, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿verdad? Sí, entonces, como les comento, esta ley pues es del año 1956, ¿verdad? Y los avances, pues lógicamente, de la sociedad en conjunto, pues tenemos que encontrar cuestiones como estas, ¿verdad? Muchas gracias, Kelly. Ahora bien, las noticias de carácter político, artículo 43, social o religioso, solo se permitirán cuando se presenten en tal forma que no puedan considerarse como publicidad directa. Bueno, yo creo que hablar de noticias, pues ya se entiende, ¿verdad? Que va a ser de información acerca del carácter político, religioso o social. Eso no hay ningún inconveniente. Eh, Vean acá, la música que se usa en los espectáculos públicos, por supuesto, durante los intermedios o antes de la función, preferentemente será de buena calidad. Esto también creo que ya está derogado, ¿verdad? Porque ¿quién nos dice que es de buena y de mala calidad? ¿Quién nos lo establece? Los del Entonces, evento. ¿qué manda? Los del evento, no. Sí, en realidad, como les digo, esto queda básicamente derogado, porque tal vez que sea música que no vaya en contra del orden público, ¿verdad? Pero de ahí no le veo yo cuál sería de buena y de mala calidad, ¿verdad? Entonces, también, como les comento, hay que recordar el año de la ley, ¿verdad? Imagínense, hace sí 60 años los mitos y toda esa parte era diferente a lo que hoy por hoy ¿Y vivimos. por qué no han hecho una reedición de eso? De la ley. Sí. Pues se ha intentado. Fíjense que hay algunos parámetros ya. Hay una tesis de la Universidad, la UNIS, Universidad Nacional del Istmo, creo. Eh, sí, de la Universidad del Istmo, UNIS, Universidad del Istmo, que propuso una tesis que propone eh, una nueva reforma a dicha ley, ¿verdad? Para que ya esté en base a los aspectos que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Lamentablemente, pues no se ha llevado a cabo esa creación de la nueva ley y por eso es que todavía atendemos a algunos parámetros de lo que está acá, ¿verdad? Bueno, por último veamos el artículo 45.
A la promulgación de la presente ley, es decir, en el año 56, las empresas proyectoras de cine quedan obligadas a presentar matinales especiales para niños, por lo menos los domingos y días festivos. En caso de absoluta imposibilidad, la empresa evitará dar función matinal con películas impropias. Y previa autorización de la Dirección Técnica de Espectáculos Públicos, podrá por esa vez proyectar películas exclusivas para mayores, ¿verdad? Entonces, es por ello que funcionaban los matinales, creo que todavía funcionan. Entonces, Kevin. No, yo me acuerdo que si antes había los matinales de los cines, no sé si todavía estará funcionando. Yo creo que Sí, los cines viejos, yo me acuerdo que en Gran Portal Petapa había matinales también de los exacto. domingos. Actualmente creo que ya no se da, pero de igual manera se establecía en la ley, se establece que es permitido. Muy bien, bueno, fíjense que este tema pues es un poco amplio ustedes. Ya vamos a terminar, yo creo que vamos a ver, sí, es poco lo que queda. Yo creo que la semana entrante lo vamos a terminar y acá pues haciendo referencia también a lo que es nuevo, ¿verdad? Entonces, la ley de protección de protección y bienestar animal, fíjense que solo para aclarar, prohíbe algunas situaciones. Esta ley entra en vigencia en el 2017. Fíjense que artículo 51, prohibiciones, dice, queda terminantemente prohibidas en todo el territorio nacional las peleas de perros promovidas por seres humanos. Eso es prohibido. Queda terminante prohibido en todo el territorio nacional que los propietarios y responsables de las ventas de mascotas o criadores vendan animales lesionados, enfermos o le causen daño intencionado. Pero para la materia que nos compete, queda terminantemente prohibido a los circos y a los espectáculos, ya sea de manera pública o privada, nacional o extranjero, que empleen de cualquier forma animales. Vean esto importante. Presentarse sin la debida autorización de la municipalidad donde se efectúe el evento e indica, se tiene como válidas las disposiciones municipales que prohíban circos o espectáculos públicos o privados nacionales o extranjeros que empleen de cualquier forma animales dentro de su jurisdicción municipal. Entonces, le indican a las municipalidades que ellos deben de evaluar, ¿verdad? Queda terminantemente prohibida la adquisición de nuevos especímenes para uso en circos nacionales, ¿verdad? Artículo 58, creo que es importante también, ¿verdad? Es que como acá tenemos que hacer una integración de la ley, por lo mismo que esta está ya básicamente en algunos aspectos derogada tácitamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Veamos este último artículo del artículo 58 de esa ley de protección y bienestar animal. Queda terminantemente prohibido en todo el territorio nacional promover peleas o enfrentamientos entre animales en espectáculos públicos y privados, con o sin ánimo de lucro. Convertir en espectáculo público o privado la tortura o la muerte de animales. Sin embargo, podrá realizarse espectáculos públicos propios de la región con la debida autorización municipal, exceptuando aquellos que se prohíben explícitamente en esta ley. Entonces es por ello que las peleas de gallo creo que sí todavía se llevan a cabo, ¿verdad? Porque es la MUNI la que autorizará en todo caso. Muy bien, bueno, nos vamos a quedar por hoy ahí. Ya tienen ustedes la tarea de los acuerdos de paz y empezar a estudiar, ¿verdad? Tanto el reglamento como esta ley de espectáculos públicos, y por ahí anclaremos una parte más para lo que va a ser el segundo parcial. Y después ya nos vamos a ir un poco para el final en cuanto a lo que es la identidad nacional. Vamos a ver algunos aspectos referentes a ello. Entonces, creo que ya hoy sí ya utilicé un poquito más de tiempo, 9:27, les dejo ahí un pequeño espacio para que se vayan a despejar un poquito de las sesiones porque les toca otra clase, ¿verdad? Entonces, por ahí les voy a elevar el enlace de asistencia, ahí
lo llenan, por favor, a la plataforma Classroom. Entonces, muchas gracias por la participación de hoy y continuamos con el estudio la próxima semana. Bueno, Lick, está bien, gracias. Bueno, Ricky. Adiós. Cuídense bastante, mucho gusto.